Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros el maquillaje y los perfumes que más estoy usando en este mes de mayo. ¡Comencemos! Chicos, como siempre os digo, la idea de estos vídeos es intentar gastar lo que tenemos, que también nos gusta comprar cosas nuevas, pero tenemos que gastar lo que tenemos en casa. Por eso todos los meses os hago un vídeo de rotación de maquillaje, de skincare y de productos terminados para que veáis que las cosas las usamos de verdad. Lo primero que voy a compartir con vosotros van a ser los perfumes de este mes. Este mes estoy usando tres perfumes mayoritariamente. Para diario estoy con el de Britney Spears Fantasy. Este es un clásico en mi canal, lo llevo usando pues desde que salió, prácticamente que era casi que adolescente. Es un olor dulzón y es el de toda la vida. Para diario es el que suelo usar. El clásico he probado prácticamente todos los flankers, pero al final siempre vuelvo al original, que es el rosita, ¿veis? Lo tengo ya menos de medio. De esto habré gastado muchísimo. Si digo 10 me quedo corta. Chicos, sigo con el gastar mini y muestra este mes de perfumes. No solo van a ser de maquillaje para intentar quitar cositas de en medio. Continúo con este perfume de La Vie et Belle de Lancôme clásico. Ya veis, me queda muy poquito, lo voy a terminar ya este mes. Me gusta mucho, lo he usado muchas veces. Siempre os lo digo que este es un perfume floral agradable que prácticamente a todo el mundo le gusta. Lo gastaré, ya veis, me queda muy poquito, en lo que queda de mes y seguro que repito con él. Y el otro perfume que estoy usando es de Miss Dior, el Eau de Toilette. Aquí lo podéis ver bien. Es la versión roller. Sabéis que siempre que puedo me compro los perfumes de Dior en roller. Este es muy diferente a los otros Miss Dior. El olor no tiene nada que ver. Este es muy diferente, no es el típico floral que a lo mejor nos gusta, se gusta mucho a los otros. Este es muy diferente. A mí la verdad es que me gusta bastante para el diario, ya veis, le queda muy poquito y lo seguiré usando. Antes de comenzar con el maquillaje, os quería recordar que abajo en la caja de descripción os dejo el nombre comercial de todo el maquillaje que muestro, tanto los perfumes como la manicura. Si veis que alguno falta, la descripción tiene un límite de espacio. Si algún producto os interesa y no he puesto el link, pues me podéis escribir en comentarios y os doy el link a donde lo podáis comprar en España. Si me estáis viendo desde otro país, pues sabéis que las páginas web ya varían, pero si es desde España me podéis escribir. Dicho esto, ahora sí que sí, vamos a empezar con el maquillaje. Maquillaje de ojos. Continúo, la tengo ya casi terminada. Es que vais a ver todo lo que tengo ya a punto de terminarse. De Lancôme, la máscara Hypnose, aquí la podéis ver. Esta máscara es de mis favoritas. Llevo años usándola. Si veis los vídeos antiguos primeros del canal, la compraba y la seguiré comprando cuando necesite reponer. Ahora tengo muchas mini, voy a gastar las mini de regalo por compra. Me gusta mucho, la tengo casi terminada, la que llevo hoy, solo tengo una abierta. La empecé a usar el 21 de enero y ya os digo, la tengo casi terminada porque la uso prácticamente a diario y solo tengo una abierta. Me gusta muchísimo, la he comprado muchas veces y volveré a usarla y a comprarla cuando termine los que tengo. Que tengo ahora mucho en la poti despensa de máscara de pestañas y quiero gastar lo que tengo, pero cuando ya vaya necesitando la volveré a comprar porque me encanta. Para cejas continúo de Estée Lauder con el Brow Perfect 3D, que es un todo en uno. Tiene el lápiz, tiene también el gel para colocar bien las cejas y rellenador aquí. Es que es un todo en uno, lo compré en el Olé de la Rosas Billy, la tienda que tienen allí. Y la verdad es que estoy muy contenta con él, me salió muy bien de precio, porque compré cuando tenían allí ofertilla. Seguiré con él hasta que lo termine. Deciros que cuando termine con él no lo voy a reponer, porque realmente yo lo que quiero es solo el lápiz. Los otros que ya no me da vida, no tengo tiempo para regalarme tanto. Pero no es que sea malo, es que realmente al final solo uso
una parte y prefiero el lápiz. Delineador. Ahora estoy con uno de la marca Unicat que compré en Gestyle y este no me gusta. Mira, lo compré porque la verdad, veis, es un gatito. Me encanta el packaging rosita, patita de gato, ya sabéis que este canal es Wisi Gato, pero no me gusta nada el producto. ¿Por qué? Porque como veis el pincel es súper grueso y me deja una línea muy gruesa que no me gusta, a mí me gusta fina. El producto de mala calidad no, pero el producto no me gusta cómo me queda, así que yo creo que cuando termine este mes, de los pocos productos que se van sin terminar, va a ser este porque no me está gustando absolutamente nada, para que veáis que también hay cosas de Gestyle que no me gustan, que aunque colaboré con ellos, si algo no me gusta, os lo voy a decir, pues este no me ha gustado, es muy cuco, pero esto hace una línea tremendamente gruesa que a mí no me gusta, así que lo voy a terminar, a final de mes se va porque es que no me gusta. Sombras de ojos. Voy a estar usando unas de MAC. Además, sombras individuales, porque realmente al final uso casi siempre lo mismo y muy poquito. No me hago unos looks muy impresionantes, además que ya sabéis que ahora mismo en mi persona no tengo tiempo, apenas salgo. Entonces no tengo tiempo para hacerme un maquillaje muy elaborado, además que no voy a ningún lado. Así que he cogido cositas neutrales. Esta es la sombra Omega Mate de MAC. Ya veis, no compro paletas, compro solo sombras individuales, aunque salga más caro, siempre las suelo comprar en el Black Friday, porque me ahorro un 40%, pero realmente en una paleta casi que no uso más que un color o dos, así que ya decidí que solo me compro sombras individuales que vaya a usar. La otra sombra es la que llevo puesta hoy, también de MAC, esta me gusta muchísimo, es la Sweet Heat. De todas formas, abajo, nombre, enlace, todo lo tenéis. Fijaros qué bonita, qué chula. Esta me encanta, me gusta muchísimo y yo os digo que cuando la termine repongo seguro porque está, ¿veis? Chulísima. Me encanta a mí estos colorinchi, así en tonos neutrales. También es porque, como veis, yo soy súper morena y los tonos azules y eso no me suelen quedar bien, pero estos son los que mejor me suelen sentar. Continuemos ahora con labios. Ya viene un mini de Sephora Collection, estoy con este lápiz, ya veis, es pequeñito, cuesta 5 €, la verdad es que es de muy buena calidad. Este es el color 11 rosa de su propia marca, me lo habéis visto más veces en el canal, ya está pequeñito, no es grande, es un lápiz pequeño cuando lo compras. Pero yo digo, repetiré seguro, porque la verdad está muy bien de precio y funcionan divinamente. En tono neutro o nude, continúo con el Lady Wall de Too Faced. Este ya he contado en otras ocasiones que no me gusta, fundamentalmente, porque no es retráctil. Tú le das, sale, aquí aprieta, sale, pero luego no lo puedes meter para adentro. Y la verdad, cuando lo aplicas, si te aplicas de más, ya se queda fuera. No lo puedes meter, si sacas demasiado también se puede romper. Y bueno, la calidad no es mala, pero tampoco es tan especial por el precio que tenía. Así que este cuando lo termine no lo repongo, aunque lo han descatalogado, pero sabéis que cuando son rebajas sacan este tipo de productos, no lo vuelvo a comprar, le tiene que quedar ya poco, lo quiero terminar y quitar de en medio. Y en tono rojo tengo dos este mes. De Dior continúo con el 999, este es un color clásico, llevo ya bastante tiempo con el lápiz. Aquí os muestro ahora uno nuevo, fijaros ya cómo va poquito a poco bajando el 999. El otro que voy a estar usando, que ya está usando, es el 720. Os recuerdo que yo no uso estos pinceles, uso los que ya tengo de mi poti despensa. Los pinceles no los uso nunca de los lápices. Este me gusta mucho, además este mes estoy usando también el pintalabios. Visteis que este la compré en Semana Santa y este ya lleva bastante en mi colección. Estoy muy contenta con los lápices de Dior y deciros que si los compráis vienen con sacapuntas. Pintalabios. Este mes solo tenemos mini y muestras, porque ya he dicho que quiero ir quitando cosas de en medio. No es que no tenga pintalabios, ya sabéis, los haters que no tienes para usar una barra. Tengo un montón de barras, pero quiero ir quitando cosas de en medio para no tener tantas. Pues lo primero que os voy a mostrar, el Lip Oil, continúo con el de House Lab,
aquí lo podéis ver, este es el color tint. Si decidís probarlo, el que es transparente de calidad mejor, con este no repetiré cuando lo termine, ¿veis? Está ya, brilla mucho. Casi medio, seguiré usando lo que queda de mes. Y la otra en barra que voy a usar mini es el 720 Icon como el perfilador, y esta es la versión satinada. Os lo muestro aquí para que veáis que uso los mini y regalos por compra. Es un color muy bonito, me lo habéis visto en innumerables ocasiones. Muestras de labiales. Tengo dos como esta. Ya he abierto una de labiales de Dior Adis. También tengo un labial Adis comprado, pero quería quitar las muestras de en medio porque la verdad es que estos labiales son muy buenos. Os muestro cómo vienen, así. Estos labiales son muy buenos y es una pena que esto está aquí, muerto de risa. Además, tengo varios colores para ir combinando y no tiene que ser siempre el mismo. Este set son así, viene con su pincel, no sé hoy porque tenemos tanta luz de brillo. Este es el pincelito que te viene, este fue un regalo por compra. Este es el 566, este todavía no lo he abierto, pink. Y este es el Dior 8, el 8. Os digo, también venía el 100, que es el que yo he puesto hoy, y el 720, que es el mismo color que os he mostrado en la barra, pero en formato Dior Adis. Es una pena que esto se quede aquí muerto de la risa, así que este mes estoy usando estas muestras para ir quitando cosas de en medio. Dejadme abajo en comentarios si usáis también las muestras. Sé que los mini sí porque me lo habéis dicho, pero las muestras las usáis también, dejadme en comentarios. Y la otra muestra que estoy usando ya lleva bastante en mi colección y digo, lleva tiempo ahí cerrada porque cuando las uso las cierro para que no entre aire, se oxiden, etc. Uno de Too Faced, el Lady Ball, que es rojo, me lo habéis visto este mes puesto. De todas formas, yo os dejo el link, pero este está ya descatalogado. Si lo encontráis, será en rebaja en Sephora o en alguna liquidación, porque ya sabéis que Too Faced saca un producto, lo tiene unos meses y lo retira. No suele tener un lineal fijo grande, más que las máscaras de pestañas y 4 cosillas más. Pues es el rojo clásico. Me lo habéis visto puesto muchas veces. Pues esta es otra muestra que estoy usando también. Vamos ahora con rostro. Fijador de maquillaje. Este mes estoy con esto de la marca Junjak o Junjak, no sé cómo se pronuncia, esta es una marca coreana y la verdad es que me está gustando bastante. Huele bien y no es tan pesado como el que estuve usando el mes pasado. Os acordáis de Urban Decay. Seguramente sea la única que no le gusta. Para mí era uno demasiado pesado como laca. Este me está gustando, la verdad, yo sé que es más barato, pero tampoco es low cost, es como una gama media. ¿Veis? Lo abrí el 30 de abril y la verdad que me está gustando. Aprobado. Prebase una fija en mi canal de Clé de Peau Beauté, la matificante, que tiene protección solar 25. Esto uso un poquito cuando me la aplico, sobre todo en la zona T, no me la aplico en todo el rostro. Me gusta mucho y ya sabéis, hasta que no termine esta base no abro otra, como con polvo, máscara, solo tengo uno abierto. Chicos, estoy a puntito de terminar la base de Estée Lauder Double Wear, aquí la podéis ver. Esta es la versión anterior, no es la nueva. Tenéis en el canal la reseña de la nueva. Está la anterior, no me gustó nada. Spoiler si no habéis visto el vídeo, si no, aparecerá por aquí. No me ha gustado la nueva y no la voy a comprar. Me queda para un uso o dos nada más. Y luego me pondré con una de Kat King. Cuando termine, cogeré la que me queda en la Poti Despensa, igual que esta, pero un pelín más oscura. Y ya se acabó la base de Estée Lauder. Esta es una base que he usado durante muchos años, lo estaba con otra y al final siempre volvía, pero la nueva versión no me gusta, no le va bien a mi piel, por lo que no repetimos. Polvo, esto es lo que a mí me gusta mostraros. Productos con pan. Que gastemos lo que tenemos. Lo que siempre os digo, me vais a decir, te repites, sí, porque no me hacéis caso. Hay que comprar las cosas y gastarlas, no solo comprar y dejarlas olvidadas por la dopamina de cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. Que a mí también me gusta comprarme cosas, como todo el mundo, pero no estoy todos los días comprándome 80 bases de maquillaje, va a ser que no. Aquí tenéis la prueba. Polvo
con pan. Estos son de Rimmel London, los compré en Amazon, me costaron en su día 3,25, así son muy baratos. Y matifican bien, pero tienen muy poca cobertura. Me quedan otros en la bote-dispensa que gastaré, pero después ya no repetiré porque yo prefiero que los polvos cubran. Pero si solo los queréis para matificar, de verdad matifican muy bien, pero no cubren, así que eso ya depende de vuestra necesidad. Si solo queréis matificar, os lo recomiendo. Además, veis qué grande es y qué poco cuesta. A lo mejor ahora cuesta un poquillo más, pero no creo que cueste más de 4 euros en ofertilla. Y no creo. Y si queréis cobertura, este ya no es vuestro producto, que es lo que me pasa a mí. Gastaré el otro que me queda, pero lo repetiré. De la marca Sephora Collection, estoy con este iluminador rosa. Es el tono 03 Pink Flash de la marca de ellos. Este me gusta mucho, es que como ahora estoy con la pared rosita, no se nota tanto. Me pongo aquí, ¿veis? Ahora aquí sí se ve mejor, por aquí. Me gusta mucho, pero no lo uso de iluminador, lo uso de colorete, porque como veis, este color es bastante potente y me gusta mucho para colorete. Lo estoy usando este mes y también es de lineal fijo de Sephora. Colorete en sí, estoy con este rosita de Can Make. Fijaros el pan que tiene ya. Lo voy a sacar. Lo tengo casi terminado ya. No le queda mucho, ¿veis? Este es una marca que me gusta mucho. Es económica, es una marca japonesa, la podéis encontrar en Yestyle. Os recuerdo que tengo código de descuento, por aquí saldrá. Es que no hay mejor prueba de que un producto me ha gustado. Aquí veis cómo lo tengo ya. Yo creo que este mes no lo termino, pero yo creo que para el verano creo que sí. Me gusta mucho. Este es el tono P01, ¿qué más deciros? Sí que lo tengo ya casi terminado. Su brochita la uso de vez en cuando, pero casi siempre uso mi propia brocha. Y de Dior estoy usando también este dúo colorete iluminador. Este lo compré en Japón, lo trajeron a Europa. Estuvo en Europa nada y menos, dejaron solo el tono iluminador y bronceador y esto lo retiraron, pero creo que en Asia lo siguen vendiendo, no sé por qué, aquí no. Ya veis, se nota que lo uso. El iluminador obviamente en la zona superior a los pómulos para iluminar y este colorete también lo estoy usando mucho en color así coral. Casi siempre uso los mismos colores, o rositas o corales, porque creo que son los que mejor me sientan. Son los que suelo comprar. Tengo algunos también berry, pero tonos marrones no los suelo comprar porque no me gusta cómo me quedan. Continúo con él y la verdad que de calidad es genial. Iluminadores bastante potente. Es el 257, pero ya os digo, no sé si todavía lo venden en Sephora. Lo tengo que ver cuando os edite el vídeo, pero en la mayoría de perfumería ya no lo tienen. Iluminador líquido, continúo con el de Yves Saint Laurent. Aquí lo podéis ver, el Touch Eclat. Tengo también menos de medio, pronto habrá que reponer. Es un producto que llevo años usándolo y lo uso fundamentalmente los fines de semana cuando salgo. Es un iluminador muy suave y muy sutil. Si os gusta algo que ilumine pero que no sea foco, este es vuestro, muy bueno. Y otro producto low cost que me gusta mucho, que os recomiendo y que es muy barato, vale 3 y poco, es de Catrice el camuflaje. La verdad es que me funciona mejor que otros de alta gama y casi siempre lo acabo comprando. Este es el tono 015, ya empieza a quedarse un pelín claro, se nota que ya viene el verano pronto, aunque estos días ha hecho más bien frío. Es el tono 15 y si vale 3 y poco, os lo recomiendo, que la verdad que por ese precio no voy a encontrar nada mejor. ¿Y qué bronceador estoy usando? Pues el Hoola de Benefit Mini. Este lo compré en Sephora. Os voy a mostrar algo que también me encanta. Mega Pump. ¿Lo veis? Sí, gasto los productos hasta el final y os recomiendo que lo hagáis vosotros. Bronceadores, solo tengo 4. Tengo este, que ya veis cómo lo tengo, uno de Too Faced, de Guerlain, y uno de una marca coreana, pero ese es diferente, no es en polvo, es en stick. No tengo más bronceadores y no me voy a comprar ninguno más hasta que no termine los que tengo. Este me ha gustado muchísimo, veis que es mini,
Si lo queréis probar, os recomiendo tamaño mini porque esto dura muchísimo, muchísimo. Y lo uso con mucha frecuencia y fijaros, llevo con él ya bastante tiempo. Recomendadísimo, sí. Y en versión mini, porque ya veis que dura mucho, mucho. Manicura. Hoy no llevo porque es domingo. Los domingos son los días que retiro la manicura para hacérmela. El lunes de nuevo me la hago yo. Os cuento qué es lo que uso. En primer lugar, una base de Chanel protectora, la base Camellia. Aquí podéis ver ya cómo va. La tengo media o un poquito menos y la seguiré usando hasta que la termine. Me gusta mucho y repetiré con ella cuando la termine. En cuanto a colorido, no muestro ninguno porque voy cogiéndolo según el ánimo. Tengo de todas las marcas o de casi todas. Tengo Mercadona, tengo Opi, tengo Essie, tengo Rimmel, tengo Chanel. Veis que tengo Catrice, alta gama y low cost. Uso ambos. Lo que solo tengo uno es de la marca Opi para proteger. Este tiene dos funciones. Lo voy a usar como base, que no lo uso porque tengo el de Chanel, y también como top coat. Lo estoy usando solo en este último caso. Y la verdad que no me está gustando mucho. Me gustan mucho más los esmaltes Opi, los normales. Tengo otro Rapid Dry y me pasa lo mismo. Cuando los termine de Rapid Dry no volveré a comprar. Opi sí, pero de la línea Infinite Shine. No de la línea Rapid Dry porque no me gusta mucho lo que estoy gastando, ¿veis? Está prácticamente nuevo, sí lo abrí en marzo. Todavía le queda bastante tiempo conmigo, pero no lo voy a volver a comprar cuando lo termine. Hay otros que me gustan más y me funcionan mejor, por lo que no repetimos. Y como quita esmalte, estoy con el de Chanel, el disolvente. Ya os conté, tengo aquí lo que veis en la fecha. Se la pongo aquí la fecha de cuando lo he empezado a usar. ¿Qué os voy a contar? Tenéis seguramente mucha curiosidad porque os hice un vídeo del unboxing del quita esmalte. De calidad estupendo. Tiene un olorcillo como, ¿cómo diría yo? Como a cosmética de los años así 90. A mí me gusta mucho porque a mí me gustan los cosméticos perfumados, pero todo el mundo no le gusta. También un quita esmalte, tiene un olor fuerte. El empaque se siente lujoso, muy bonito, aunque le has puesto la fecha, ya no está tan bonito, pero bueno, se siente lujoso, quita bien el esmalte, me gusta el olorcillo que deja, elegante. Lo único que no me gusta es el precio, que es muy caro porque es Chanel. Os lo recomiendo solo si tienen un buen regalo por compra, porque lo podéis comprar en la web, a veces tienen el chat, maquillaje o de la línea Sublimage, entonces sí repetiré con él. Pero si es solo comprarlo y sin un regalo y sin nada, no, porque me sale muy caro. Pero de calidad, bueno, de calidad, si costara 10 euros sería ya para siempre el que usara, pero es que cuesta casi el triple. Por lo que si no hay regalo por compra importante, que no sea una muestra de colonia o una cosilla así chiquitita, sino una muestra ya de las líneas superiores de Chanel o maquillaje, no repito con él. Pero no porque no me guste, porque es muy caro. Chicos, pues hasta aquí mi maquillaje del mes. Espero que os haya resultado el vídeo entretenido, que os haya gustado, que os haya dado ideas, que gastéis lo que tenéis, no solo comprar, que ya os digo, siempre lo mismo. Yo soy la primera que le encanta comprarse cosas, que compro, pero que no me puedo... Ya no es cuestión económica, es que para qué queréis 60 paletas de sombras y al final estoy convencidísima que os pasa como a mí. Dejadme en los comentarios, a que os compréis una paleta y solo usáis un color o no la usáis. Por eso, aunque salga más caro, ya no solo compro las sombras individuales. No es que no me gusten las paletas, es que al final siempre cojo los mismos colores. Incluso en alguna paleta estoy a punto de hacer pan en algún color y los otros los tengo muertos de risa. Los he usado una vez o dos para probarlo y nada más porque no son el estilo que se amoldan a mi día a día. Y más que todo ahora que estoy a full, no tengo tiempo para nada. Pues chicos, os recuerdo que abajo en la caja de descripción os dejo el enlace al resto de mis redes sociales. Por supuesto, el nombre de todos los productos que os he mencionado. Voy a intentar enlazarlos prácticamente a todos. Hay algunos que no voy a poder porque, ya digo,
ya no están disponibles en España, quizá en otros países sí, pero aquí no. También os dejo el resto de mis redes sociales, tengo TikTok, LTK, Instagram, me podéis escribir por Instagram, lo que queráis, seguidme por allí también. Y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis muy buen día y no olvidéis, como siempre, dejarme vuestro like y un comentario que me ayuda mucho. ¡Chao!